ahora continuamos con el teorema de la convergencia uniforme de la serie trigonométrica de Fourier. Vamos a abreviar un poco el título porque es muy largo. Bueno, este teorema dice lo siguiente: si una f de x es continua, ojo, no dije continua de parte, dije continua, intervalo menos pi pi. Si además f de pi es igual a f de menos pi, o sea, en los extremos del intervalo vale lo mismo. Y si además la integral entre menos pi y pi de f, la derivada de f' de x al cuadrado diferencial x es finita, lo cual es lo mismo que decir, en otras palabras, que f' de x es continua por partes en el intervalo menos pi pi, porque esto garantizaría que la integral sea finita, ¿no es cierto? O sea, repito, esto no es una cuarta hipótesis, es una alternativa de escribir la tercera. Bueno, si pasa esto, entonces, como tesis tenemos que a sub 0 sobre 2 más sumatoria de k igual a 1 hasta n de a sub k coseno de kx más b sub k seno de kx. Todo esto converge en forma uniforme a f de x cuando n tiende a infinito, esto es una n, para todo x perteneciente al intervalo menos pi, pi. Excelente. Vamos a demostrar este teorema. Nos va a llevar un rato. Bueno, partamos de que tenemos que nuestra f de x asumimos que es igual a sub 0 sobre 2 más sumatoria de k igual a 1 a infinito, acá pongo infinito, no n, de a sub k coseno de kx más p sub k seno de kx. O sea, asumimos que existe la convergencia simple. Esta es la serie de Fourier, sumatoria hasta infinito, por eso es la serie. Y decimos que es igual a f de x. Recordemos que podemos escribir el igual cuando hay convergencia simple, nos tomamos esa licencia. Bueno, f' de x, por otro lado, si yo quisiera desarrollar f' de x, como en serie de Fourier, tendría que hallar una sub 0' sobre 2. Atenti, a sub 0' no es la derivada de sub 0, a sub 0 es una constante, su derivada daría 0. Es el nombre que le doy al coeficiente a sub 0 cuando que obtendría al desarrollar la serie no de f, sino de f', ¿no? Bueno, sigamos. Más sumatoria de k igual 1 hasta también infinito de a sub k', de vuelta, no es una derivada, es el nombre del coeficiente, coseno de kx más b sub k', mismo comentario, seno de kx. Bueno, ¿cuánto da sub 0'? ¿Cómo se calcula sub 0', mejor dicho? Y bueno, sub 0' se calcula por definición de coeficiente, la formulita. 1 sobre pi, integral entre menos pi y pi, de f' de x, la función que estoy desarrollando, diferencial x. Genial, esto es 1 sobre pi, la integral de f', ¿quién es? F. F de x entre menos pi y pi. Esto vale 0, porque f menos pi y f pi son lo mismo, así que cuando en el plazo está 0. Genial. Por segunda hipótesis. Vamos a ponerle hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3. Así de paso está claro que acá no hay una hipótesis 4. Esto es por la hipótesis 2. Bien, vamos a... Es un 2 esto, ¿no? A sub k'. A sub k' es definición de fórmula de cálculo de coeficiente. 1 sobre pi, integral entre menos pi y pi, f' de x, coseno de kx, diferencial x. Formulita de cálculo de coeficiente. Integramos por partes. Asumimos que esto es u, esto es b'. Entonces esto es igual, integramos por partes, u por b es f de x, perdón, falta el 1 sobre pi. 1 sobre pi por f de x coseno de kx. O sea, obviamente esto es b', b es f, entre menos pi pi menos integral de b por diferencial u, el 1 sobre pi, y esto es b es f y diferencial u es la derivada de esto, o sea, es menos seno
por K. Entonces pongo más, pongo una K, y acá me queda la integral entre menos pi y pi de f de x por el seno de kx diferencial x. Bien, ¿cuánto da esto? A ver, veamos. F en pi en menos pi da lo mismo. Y el coseno en pi en menos pi también da lo mismo, porque es periódica de periodo 2pi. Da 1 en ambos casos. Da 1, coseno, da menos 1 en ambos casos. Pero no importa, lo importante es que da lo mismo. O sea que todo esto da lo mismo en pi y lo mismo en menos pi. Entonces cuando resto esto da 0. O sea que esto reemplazado da 0. Con lo cual me queda solamente esto. Y esto, ¿quién es? Y fíjense, sacando la K, lo que me quedó 1 sobre pi integral, esto es el b sub k. Es el b sub k del desarrollo de f. O sea que esto es b sub k. Bien, vamos ahora a calcular bk'. Bk' es 1 sobre pi integral entre menos pi pi de f' de x seno de kx diferencial x. Estoy calculando el bk', este coeficiente del desarrollo de f'. Otra vez integramos por partes. A esto lo llamo u, a esto lo llamo b. Bueno, esto es 1 sobre pi, no nos olvidemos. U por b. U por b. B es f, así que f de x seno de kx. Esto reemplazado entre menos pi y pi. Menos 1 sobre pi. Integral de b diferencial u. Integral entre menos pi y pi. De b diferencial u, ¿cuánto es? Bueno, b es f. Y diferencial u es coseno por k. Sale una k afuera. Me queda f de x por el coseno de kx diferencial x. Igual. ¿Qué pasa con esto? F en pi menos pi vale lo mismo. Seno también, tiene periodo 2pi. En pi menos pi vale en ambos casos 0 encima para colmo de males. O sea que todo esto claramente es igual a 0. Y acá me quedó menos, me quedó la k. Y 1 sobre pi integral de f coseno es el a sub k del desarrollo de f. Bien, simpaticísimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que f' nos está dando hasta ahora de x igual a sumatoria, el a sub 0 dio 0, así que no lo pongo, de k igual 1 a infinito, de el ak' es kbk. kbk, y como es el ak' va por coseno. Coseno de kx. Más el bk' que dio menos k acá, o sea, menos k acá, y el bk' va por 0. Seno de kx. Bien, todo esto es simpaticísimo, aunque no sabemos todavía para qué lo hicimos, porque en él queríamos demostrar la conjugación uniforme, pero no importa, ya vamos a llegar. A partir de acá vamos a hacer un pasito más, a ver, queremos aplicar la desigualdad de Bessel, eso es lo primero que voy a hacer. Entonces, para la desigualdad de Bessel necesito el desarrollo, la quiero aplicar para f', ¿no? Pero necesito el desarrollo en una situación ortonormal, no ortogonal como es 1 coseno seno. Entonces, para que sea ortonormal, lo que voy a decir es que, dejo esto a mano, que f' de x la puedo escribir como sumatoria de k igual 1 a más infinito de k. Y ahora, es que a ver, para que sea ortonormal tendría que dividir a cada autofunción por su norma. La norma es raíz de pi. Entonces acá, multiplico y divido por raíz de pi, multiplico y divido por raíz de pi. Eso es lo que voy a hacer. Entonces pongo k, b sub k, raíz de pi, por el coseno de kx sobre raíz de pi, que está ya pertenece a la asociación ortonormal, menos, perdón, este era un menos, k, a sub k, raíz de pi, por el seno de kx sobre raíz de pi. ¡Guau! ¡Genial! Entonces, ahora aplicamos la desigualdad de Bessel. Aplicamos la desigualdad, ahora sí, de el señor Bessel en f' de x, en el desarrollo de f'. Entonces, sumatoria. Recordemos que el sistema 1
la asociación coseno de kx sobre raíz de pi, seno de kx sobre raíz de pi, es ortonormal en menos pi, ¿no? Bueno, también con el núcleo pdx igual a 1, que no me interesa en este momento, me interesaba destacar que es ortonormal. Entonces por eso puedo aplicar la desigualdad de Bessel. Entonces me queda, la desigualdad de Bessel dice que la sumatoria de k igual 1 a n, de c, los c', en este caso se llaman c, serían los c', ¿no? De k cuadrado, ¿sí? Módulo cuadrado, da menor o igual que la norma de f' de x al cuadrado. Eso es genérico, la desigualdad de Bessel general. Aplicada en este caso, la sumatoria de k igual 1 a n. ¿Cómo son los c'? Los c' tienen dos expresiones. Esta por un lado y esta por otro, con el signo menos. Bueno, cuando voy a elevar al cuadrado el signo menos no importa. Entonces me queda, al elevar al cuadrado esto me queda pi por k cuadrado por, vamos a empezar por estos, por a sub k cuadrado, más pi, ahora sigo por estos, por k cuadrado por b sub k cuadrado. Toda esta sumatoria es menor o igual que la norma de f al cuadrado. La norma de la f' al cuadrado es la integral entre menos pi y pi de f' de x al cuadrado diferencial x. Esa es la norma. Acá no puse módulo porque son todos números que al elevar al cuadrado automáticamente se transforman en positivos y además tienen estamos asumiendo que no hay números complejos. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Acá podemos poner que la sumatoria de k igual 1 a n, vamos a sacar factor un pi k cuadrado, pi k cuadrado por ak cuadrado más bk cuadrado, es menor o igual que la integral entre menos pi, infinito no, menos pi y pi de f' de x cuadrado diferencial x. Ahora bien, volvamos a nuestro teorema enunciado. La hipótesis 3 decía que esta integral es finita. Entonces, esa es la integral que acabamos de escribir. Entonces, esto es un m finito entre paréntesis por hipótesis 3. Bueno, ahora vamos a planteamos la convergencia uniforme de la serie. Recién ahora. Este es el objetivo del teorema. No se olviden que el teorema que estamos tratando de demostrar es el teorema de la convergencia uniforme de la serie trigonométrica de Fourier. Recién ya estamos empezando a llegar a acercarnos. Bueno, a ver. La suma parcial Sn de x es a0 sobre 2 más sumatoria de k igual 1 a n de a sub k coseno de kx más b sub k seno de kx, y pretendemos que esto converja en forma uniforme cuando n tiende a infinito para todo x perteneciente a menos pi, que converja en forma uniforme a f de x. Eso es lo que pretendemos demostrar. Bueno, volví al desarrollo de f, no de f'. El de f' fue un auxiliar que ahora ya veremos para qué sirve. Bueno, esto va a ser verdad si solo si. ¿Qué pasa? Si solo si, a ver si me cabe acá, puede ser. Para todo epsilon mayor a 0, tiene que existir un n de epsilon tal que para todo n chiquita que sea mayor que n grande de epsilon, se verifica que el módulo de f de x menos Sn de x es menor que epsilon. Esta era la definición que vimos hace un par de clases de convergencia uniforme de una suma parcial cualquiera, que era suma numérica de Cn phi n en el ck phi k en ese momento. Acá es una suma parcial determinada. Entonces, para todo el mayor de 0 tiene que existir un n grande tal que si sumo más de esa cantidad de términos, si mi n, mi cantidad de términos que sumo es mayor que esa cantidad, esta resta es siempre menor que epsilon. Bien.
Y ese n grande tiene que depender solo de epsilon y no de x. Ese es el secreto fundamental de la conjunción uniforme, que depende de, el n grande depende del epsilon que elija y no de x. Para todos los x del intervalo es el mismo. Bueno, a ver, analicemos qué le pasa a f de x, perdón, acá empecé al revés, f de x menos Sn de x módulo. Esto que queremos que sea menor que epsilon. En nuestro caso eso es la sumatoria de k igual. A ver, ¿quién es f? F es la sumatoria, o sea, esto es Sn, es lo que estoy restando. ¿Y quién es f? Y f es lo mismo que esto, pero en vez de sumar hasta n tengo que sumar hasta infinito. Si yo sumo hasta infinito tengo la función f, porque yo sé que si al haber convergencia simple puedo escribir el igual, dijimos, ¿no? Entonces, si la sumatoria fuera hasta infinito, eso es f. Si la sumatoria hasta n, eso es Sn. Entonces la resta de 2 es la suma del n más 1 hasta el infinito. Esa es la diferencia. La suma hasta infinito menos la suma hasta n da la suma de n más 1 hasta infinito. Esa es la diferencia. Entonces, la diferencia es la suma. Es la sumatoria de n más 1 hasta infinito de a sub k coseno de kx más b sub k seno de kx. Cierro paréntesis, cierro módulo, porque esto es módulo de la diferencia. Bueno, y esto es voy a escribir de la siguiente manera: módulo de la sumatoria k igual 1 a infinito de, voy a multiplicar y dividir por k. K por a sub k coseno de kx sobre k más k por b sub k en cada término, multiplico y divido, seno de kx sobre k. Cierro módulo. Simplemente multiplico y divido por k, multiplico y divido por k. Bueno, ahora sea lo siguiente. Voy a llamar a 1 a n más 1 por a n más 1. Y b1 a coseno de n más 1 x sobre n más 1. Vamos a escribir varios nombres y después los relacionamos con lo anterior. A2 va a ser n más 1 por b n más 1. Y b2 va a ser el seno de n más 1x sobre n más 1. A3 va a ser n más 2 por an más 2. Y b3 va a ser coseno de n más 2x por sobre n más 2. Pongo unos puntos suspensivos. ¿Qué barbaridad pretendía hacer acá? Bueno, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Esta sumatoria tiene, en vez de leer todos los infinitos términos, si he puesto los infinitos términos, voy a leer uno de acá, 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 uno de acá. O sea, 1, 1, 1, 1, alternadamente. Entonces, a ver. El primer término, de acá, ¿qué tiene? Es cuando, perdón, un segundo. Acá cuando pasé de K, arranca en n más 1, no arranca en 1, arranca en n más 1. Entonces, el primer término acá es n más 1 a sub n más 1. Multiplicado por, me vas mirando, coseno de n más 1x sobre n más 1. O sea que A1B1 es el primer término. El segundo término sería este para mí. También seguimos el mismo kn más 1, es n más 1 por bn más 1, que lo multiplica a seno de n más 1x sobre n más 1. A2B2 es el segundo término. El tercer término es este cuando el siguiente valor de k, para n más 2. Para n más 2 esto es n más 2 por an más 2, que se multiplica por coseno de n más 2x sobre n más 2. Ese es A3B3. A4B4 dará esto para n más 2, A5B5 dará esto con n más 3, A6B6 el que sigue, etc. Bueno, entonces, con esta nueva notación extraña que usamos, podemos escribir que el módulo de f de x menos Snx, esto, igual, se puede escribir igual a la sumatoria de k igual, ahora sí, 1 al infinito de a sub k por b sub k. A1B1, A2B2, A3B3. Esto es módulo. Buah. Muy lindo.
Ahora podemos aplicar, vamos a ir, vamos a escribirlo acá y después pasamos a la otra hoja. Aplicando algo que ustedes deberían conocer, que se llama la desigualdad de Cauchy generalizada. La desigualdad de Cauchy, que es una generalización del producto escalar. Producto escalar. Yo podría escribir lo siguiente, vamos a escribirlo y después lo interpretamos. El módulo de la sumatoria de k igual 1 a infinito de a sub k b sub k es menor o igual a la raíz de la sumatoria de k igual 1 a infinito de a sub k cuadrado por la raíz de la sumatoria de k igual 1 a infinito de b sub k cuadrado. A ver, por si no lo recuerdan esto, piensen en vez que sea una sumatoria infinita, que sean nada más que dos elementos. A1, A2, B1, B2. Entonces, este producto, si A tiene dos elementos, A1, A2, y B tiene dos, B1, B2, esto termina siendo A1, B1 más A2, B2. ¿Está bien? Entonces pensemos que A1 y A2 son las componentes de un vector bidimensional en el plano. B1, B2 son las componentes de un vector. Esto que está acá es el producto escalar del vector. Y sabemos que el producto escalar de un vector, el módulo de ese producto escalar, siempre es menor o igual que el módulo de uno por el módulo de otro. O el módulo del otro, porque en realidad el producto escalar es módulo por coseno. O sea que si están alineados es igual, si no es menor. Bueno, y esto es una generalización. Si en vez de dos elementos, en vez de dos componentes, un vector tiene en vez de dos componentes, tiene 3, 4, 5, infinitas componentes, en un espacio de infinitas dimensiones, esta desigualdad se transforma en esta. Bueno, genial. Entonces ahora sí, continuamos y decimos, entonces, dos puntos. ¿Qué pasa? El módulo de f de x, me dejo esta hoja porque la vamos a referenciar, seno de nx es menor o igual que, a ver, esto, este módulo es lo mismo que esto, que es esto, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir que este módulo, el módulo de esta recta es menor o igual que esto por esto. Y esto por esto es, voy a escribir los a sub k como los definimos y los b sub k como los definimos. Entonces me queda, esto es, en vez de poner raíz de, voy a poner un paréntesis a la medio, ¿no? Paréntesis, sumatoria de k igual, esto era de n más 1 infinito, de, ahora vienen los a sub k cuadrado. ¿Y quiénes son los a sub k? Esto. Los a sub k tienen, algunos salen de an más 1, otros salen de bn más 1. Son esto. Es esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado, así, a partir de n más 1 en adelante. O sea, es k cuadrado, ak cuadrado, más k cuadrado, esto no es nada, bk cuadrado. Bien, todo esto a lo medio, ¿no? Porque es raíz de. Y ahora viene otro corchete, voy a poner los b sub k a lo medio. Los b sub k salen de coseno, seno, coseno, seno. Son esto al cuadrado y esto al cuadrado. O sea, es sumatoria de k igual a n más 1 a infinito de coseno cuadrado de kx sobre k cuadrado más seno cuadrado de kx sobre k cuadrado. Cierro corchete a los medios. Toma. Bueno, entonces el módulo de f de x menos Sn de x termina siendo menor o igual que, a ver, la sumatoria de k igual a n más 1 a infinito, acá puedo sacar foto como k cuadrado, entre estos dos, k cuadrado por a sub k cuadrado más b sub k cuadrado, todo esto a los medios. Y acá es más fácil, porque acá saco 1 sobre k cuadrado factor común, y coseno más seno cuadrado da 1, así que esto es
sumatoria k igual a n más 1 a infinito de 1 sobre k cuadrado. Ya no necesito corchete, pongo paréntesis, a la 1 medio. Porque es raíz. Buah. A ver, ¿qué le pasa a esto? Veamos. Esto, me olvidé de poner un número 1 en algún lado. Cuando estaba deduciendo acá, por acá, a esto le voy a llamar 1. Sí, a esta expresión la vamos a llamar 1. Fíjense que esta expresión, que ¿se acuerdan que arrancamos desarrollando la derivada de f', bla, 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 bla? ¿No sabemos para qué? Bueno, acá se explica para qué. Esta sumatoria es muy parecida a esta. Tiene algunas diferencias. La primera es que tiene un pi multiplicando, bueno, eso no me va ni me viene. Lo saco afuera porque lo que voy a decir es que está acotada. Esta sumatoria es menor o igual que un m. Entonces el pi no me afecta para que esté acotada. La diferencia es que esta va de 1 a n y esta va de n más 1 a infinito. Pero atenti, porque ¿esto de dónde salió? Esto salió de la desigualdad de veces. La desigualdad de veces sabemos que valía para todo n, inclusive si n tiene infinito. Entonces, esta sumatoria está acotada inclusive si sumo hasta infinito. Por lo tanto, si está acotada sumando de 1 a infinito, con más razón está acotada sumando de n más 1 a infinito. O sea que esto puedo afirmar que es menor o igual que... bueno, esto está en un medio, esto no. Así que raíz... La cota de esta es la raíz de la cota de esta, de m sobre pi. El pi, porque el pi lo tengo que sacar afuera y pasar dividiendo a la m. Bien, esto es por 1. Por la expresión 1. Le acabo de poner el nombre acá. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué puedo decir de esta? Bueno, esta es una serie numérica que supongo que la conocerán de análisis 1. Sí, creo que de análisis 1 se estudia esta serie numérica. Esta serie es convergente. Esta serie es menor que un epsilon. Epsilon 1 lo voy a llamar. Esta es una serie armónica, es una serie numérica conocida que serie numérica conocida, vamos a poner acá conocida, no sé si tiene nombre, creo que se llama armónica generalizada o algo parecido, pero por lo menos no le vamos a poner nombre, pero sabemos que es convergente. Entonces es menor que un epsilon 1. Por lo tanto, todo esto es menor que la raíz de m sobre pi por epsilon 1. Entonces, a todo esto lo voy a llamar epsilon. El módulo de f de x menos Sn de x termina siendo menor o igual que un epsilon, que sabemos que tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Porque este epsilon tiende a 0 cuando n tiende a infinito, porque esta serie es convergente. Entonces quiere decir que como epsilon no depende de x, o sea, llegamos a demostrar que esta resta está acotada por un valor epsilon que no depende de x. O sea que depende... sí, eso, que no depende de x. Por lo tanto, hay convergencia uniforme. Porque ese era el secreto, que la función esté acotada por algo que no dependa de x. Que depende solo de la cantidad de términos que consideremos. Bien. Un teorema adicional es el teorema de la convergencia absoluta de la serie trigonométrica de Fourier. Este teorema dice, si f de x es continua en el intervalo menos pi y f de pi es igual a f de menos pi y la integral entre menos pi y pi de f' de x cuadrado es finita, o sea, las mismas hipótesis que antes. Aclaremos también que esto se puede escribir diciendo que f' de x es continua por partes en menos pi. Pongamos a esta hipótesis 1, a esta hipótesis 2, a esta hipótesis 3.
con estas tres hipótesis se puede demostrar que a sub 0 sobre 2 más sumatoria de k igual 1 a n de a sub k coseno de kx más b sub k seno de kx, todo esto, que es la sumatoria, hasta n es la suma parcial, converge en forma absoluta cuando n tiende a infinito para todo x perteneciente al intervalo menos pi a f de x. Bueno, este teorema no lo vamos a demostrar. Vamos a darlo por válido, son las mismas hipótesis que el teorema anterior y se puede demostrar de una manera relativamente parecida. Bueno, el tema que viene ahora se llama fórmula de acotación del error. Dice lo siguiente. Partimos de las hipótesis del teorema anterior. Vamos a hacerlo resumido. Las hipótesis del teorema anterior, con lo cual vamos a poner con las hipótesis anteriores, con las mismas, entonces hay convergencia uniforme, ¿no es cierto? Entonces hay convergencia cuadrática, porque vimos un teorema hace un tiempo que la convergencia uniforme implica la convergencia cuadrática. Entonces podemos aplicar Parseval. Podemos aplicar la identidad de Parseval. La identidad de Parseval, que era, ¿se acuerdan? La continuación, entre comillas, de la expresión de la desigualdad de Bessel. Entonces, de 1, cuando está la expresión 1, el teorema anterior, acá estaba, la expresión 1 era esto, podemos escribir que la sumatoria de k igual 1 a n de k cuadrado por a sub k cuadrado más b sub k cuadrado es igual a 1 sobre pi por la integral entre menos pi de f' de x cuadrado diferencial x. O sea, escribo esto mismo, pero en vez de menor o igual pongo igual. ¿Por qué? Porque puse sumatoria, perdón, no puse, quise poner, pero no puse, hasta infinito. La identidad de Parseval se acuerda que era transformar la sumatoria en infinito y transformaba el menor igual en un igual. Y simplemente el pi lo pasé dividiendo. Bien, genial. A esto lo llamamos 2. Por otro lado, entonces, lo que nos interesa saber es esto. Fíjense, el título dice fórmula de acotación del error. El error que se comete, o sea, esto pretende saber cuál es el error que se comete si en la sumatoria, en la serie de trigonométrica de Fourier, en vez de tomar infinitos términos, como debería tomar, tomó n. Entonces, ¿cuál es el error? Bueno, el error es justamente la diferencia entre lo que venimos diciendo, f menos la suma parcial. Entonces, el error que se comete es 2 puntos. Error es igual a módulo de f de x menos Sn de x. Este es el error. La diferencia entre la serie y la suma parcial. Pero este error está acotado por lo que dijimos antes. El final del teorema anterior, que ya me perdió. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde se fue la hoja anterior? Perdón, ¿no? Acá hay un pequeño... No, acá está. Eso de nada. Acá está. Esta diferencia estaba escrita de esta manera, entonces la ponemos. Es menor o igual que la sumatoria de k igual a n más 1 a infinito de k cuadrado por ak cuadrado más bk cuadrado, todo esto a lo medio, por la sumatoria de k
igual a n más 1 infinito de 1 sobre k cuadrado a la 1 medio. Era esto. Bien. Ahora, si yo aplico 2, esto, en esta sumatoria, esto es k cuadrado, perdón, puse un subíndice, como si fuera un subíndice, es una potencia elevada al cuadrado. Bueno, decía, entonces aplicando 2, la sumatoria de k igual n más 1 a infinito de k cuadrado por ak cuadrado más bk cuadrado, esta sumatoria es 1 sobre pi, la reemplazo acá, integral de menos infinito a más infinito de f' de x al cuadrado diferencial x, menos la sumatoria de k igual 1 a n de k cuadrado por ak cuadrado más bk cuadrado. A ver, ¿qué es? Un montón de ensalada de letras y números, ¿qué es lo que quise poner? Acá tengo la sumatoria de n más 1 infinito, de esto. Y acá tengo la sumatoria de lo mismo, pero de 1 infinito. Esta es de n más 1 infinito, esta es de 1 infinito. Entonces, la de n más 1 infinito es la de 1 infinito, que es esto, menos la de 1 a n. O sea, la sumatoria de n más 1 infinito es la de 1 infinito, que vale esto, menos la de 1 a n. Bien. A esto lo voy a llamar 3. A esto lo voy a llamar 4. Y ahora vamos a escribir... otro dato más. La sumatoria. Acá también tengo la sumatoria de n más 1 infinito. La sumatoria de k igual n más 1 infinito de 1 sobre k cuadrado. Esto es, también es la sumatoria de n igual 1 infinito de 1 sobre k cuadrado menos la sumatoria de k igual 1. De k igual 1 a n de 1 sobre k cuadrado. La sumatoria de 1 a infinito, no sé si todos la recuerdan, pero es pi cuadrado sobre 6. Es una solución conocida. De hecho, creo que la calculamos en alguna integral impropia. Si no me equivoco, algo parecido a esto salió. No, perdón, en serie de Fourier, en una serie de Fourier. Bueno, entonces, esto le voy a llamar 5. Pongo 4 y 5. Las reemplazo en 3. Las dos sumatorias de n más 1 infinito las reemplazo, las tengo acá. Entonces, ¿qué me queda? Que estoy reemplazando en 3. Módulo de f de x menos Sn de x es menor o igual que esto por esto. O sea, todo esto por todo esto. Ya vamos. La primera es esto. Perdón, acá me faltó un pequeño detalle. Que es que esto no me falta ningún detalle. 1 sobre pi integral menos... Esto es menos. Acá puse menos infinito, infinito. Esto es menos pi, perdón. Integral entre menos pi y pi de f' de x cuadrado diferencial x menos sumatoria de k igual 1 a n de k cuadrado por ak cuadrado más bk cuadrado. Todo esto entre corchetes multiplicado por lo que está abajo, que es pi cuadrado sobre 6 menos sumatoria de k igual 1 a n de 1 sobre k cuadrado. Cierro corchete y todo esto va dentro de una raíz cuadrada. Y esta es la fórmula de acotación del error, que se puede usar siempre y cuando, como dijimos antes, se cumplan las hipótesis de convergencia uniforme. Partimos de ahí, ¿no? Bien. Genial.